La comunicación, acordémonos que la comunicación es otro de los aspectos claves de de un sistema de archivos, pero o de un sistema distribuido, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, bajo este paradigma de sistemas basados en archivos distribuidos, ¿verdad? Cuando un archivo se modifica, ¿verdad? El servidor invalida las copias locales, ¿verdad? Eh, Invalida las copias locales, notificando a los clientes apropiados mediante una RPC. Si un servidor, ¿verdad?, puede notificar solo a un cliente a la vez, la invalidación de todos los clientes puede tomar algo de tiempo, ¿verdad? El, Aquí, ¿verdad?, el problema ocurre, ¿verdad? Aquí la complicación, ¿verdad? La complicación de la comunicación ocurre por el hecho de que una RPC eh, puede fallar de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, los archivos o la invalidación de los archivos eh, en un estricto, ¿verdad?, orden secuencial puede demorarse considerablemente porque el servidor no puede llegar a un cliente específico, ¿verdad?, que se pudo haber congelado, ¿verdad? Eh, pero se va a dar por vencido con ese cliente solo después de que la expiración, ¿verdad?, el tiempo de expiración ocurre, ¿verdad? Mientras tanto, los otros clientes continúan leyendo sus copias locales, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que el servidor, el, aquí el servidor, ¿verdad?, trata de invocar a, a un cliente, el cliente responde y entonces aquí el servidor trata de invocar a otro, invalidar a otro cliente y hasta que el cliente responde. Pero aquí el problema es que si este cliente está congelado, estaremos desperdiciando tiempo valioso. Porque este cliente seguirá trabajando con versiones antiguas del archivo. Entonces, una solución a la invalidación secuencial, ¿verdad?, es aquí es en vez, ¿verdad?, de invalidar cada copia una por una, ¿verdad?, el servidor envía un mensaje de invalidación a todos los clientes al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace el cliente es enviar un broadcast, es enviar un mensaje de difusión masiva, ¿verdad?, un broadcast, ¿verdad?, para que de forma simultánea, todos los clientes se enteren que, el, que la información, que el archivo que manejan ya era obsoleto, ¿verdad? Entonces aquí todos los clientes pueden responder en diferentes tiempos, ¿verdad?, pero es algo que se recibe de forma eh, paralela o de forma simultánea, ¿verdad? Entonces, todos los clientes aquí, ¿verdad?, que no fallaron, o sea, que no están congelados, son notificados en el mismo tiempo, ¿verdad? Eh, y el servidor también aquí, ¿verdad? Lo importante aquí es tomar en cuenta que el servidor
advierte que dentro del tiempo de expiración usual, ciertos clientes no van a responder y los puede declarar como congelados. El otro tema importante es la sincronización. Eh, y aquí recordémonos que eso es uno de los puntos críticos de un sistema distribuido. Entonces, cuando dos o más usuarios comparten el mismo archivo al mismo tiempo, es necesario definir, ¿verdad?, la precisión semántica de la lectura y la escritura para evitar problemas. Acordemos que la precisión semántica eh, se refiere al significado. Semántica es significado. Entonces, la precisión semántica quiere decir eh, cuál, cuál es la consistencia o cuál será la información que contendrá el archivo al final de, de la doble intervención de dos usuarios. En, aquí podemos ver, ¿verdad?, que en sistemas de un solo procesador, que permiten a los procesos compartir archivos, ¿verdad?, tal como Unix, la semántica establece, ¿verdad?, normalmente que una operación read sigue una operación write, ¿verdad? Entonces la operación read regresa el valor que se acaba de escribir. Entonces, como lo vemos acá, en una máquina única, el archivo original era una lectura, ¿verdad?, y una... Bueno, está el archivo, ¿verdad?, era, tenía esos datos, ¿verdad? El archivo original solo tenía AB. Entonces, el proceso A escribe C y el proceso B ya obtiene ABC. ¿Verdad? Entonces, en un solo proceso que sigue, se alternan las operaciones escribir, write, y, eh, 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 y read, ¿verdad? Escribir y leer. Aquí ocurren dos operaciones, ¿verdad? Eh, eh, write en una operación, en una sucesión rápida, ¿verdad? Entonces, el valor que se lee es el valor guardado por la última operación de escritura, ¿verdad? De hecho, aquí el sistema hace que se cumpla un ordenamiento temporal de las operaciones. Pero en un sistema distribuido, eh, la semántica cambia, ¿verdad? Sin embargo, la semántica Unix, ¿verdad?, es fácil de lograr en tanto exista solo un servidor y los clientes no guarden los archivos en la memoria caché local de cada cliente, ¿verdad? Entonces aquí todas las operaciones read y write se van directamente al servidor de archivos, el cual las procesa estrictamente en secuencia. Entonces, este método de semántica de Unix, ¿verdad?, eh, el, ese método, ¿verdad?, excepto por el problema mínimo de que las demoras puedan provocar que una red ocurra un microsegundo después de un write que llegue primero, ¿verdad? Y que por lo tanto, ¿verdad?, se obtenga un valor viejo.
Entonces, aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? El que aquí tenemos el problema de las demoras y que las demoras pueden ocurrir, pueden provocar inconsistencias o faltas de sincronización de las operaciones read y write. Entonces, aquí podemos ver que, el proceso o sea, el, que la máquina del cliente uno, la primera operación es leer, es leer a B, que es el contenido original del archivo. Luego escribe C. ¿Ven? Y el servidor de archivos sigue teniendo a B. ¿Verdad? Y, y la operación read, ¿verdad? Pues sigue leyendo eh, a B. ¿Verdad? Entonces, aquí, el, cuando se manejan memorias caché, ¿verdad? Eh, se pueden eh, se pueden manejar ya valores obsoletos, porque aquí la máquina del cliente 2 recibe un valor obsoleto, ¿verdad? Porque ya no es AB. Ahora el archivo, el contenido del archivo es ABC. Aquí vemos algunas formas de manejar archivos compartidos en un sistema distribuido, ¿verdad? Entonces, aquí es la semántica Unix. ¿Verdad? Aquí toda operación, ¿verdad? Realizada en un archivo es visible al instante para todos los procesos. En la semántica de sesión, ningún cambio es visible para otros procesos hasta que el archivo se cierre. También aquí se habla de archivos inmutables. Entonces, los archivos inmutables no son posibles actualizaciones, ¿verdad? Y simplifica el compartir y la replicación y las transacciones, ¿verdad? Todos los cambios aquí ocurren de forma atómica. Eh, Algo importante, ¿verdad? Es el bloqueo de archivos, es el manejo concurrente, ¿verdad? Requiere el, el bloqueo de archivos. Entonces aquí podemos ver estas operaciones. Lock crea un bloqueo en un rango de bytes. Lock T comprueba si se otorgó un bloqueo conflictivo. Lock U retira un bloqueo a partir de un rango de bytes. Y Renew renueva un contrato o renueva el contrato de un bloqueo especificado. Entonces, aquí lo importante es el bloqueo, eh, con el bloqueo, ¿verdad? El archivo el cliente que logra acceder a a un archivo lo bloquea para que los demás no puedan acceder a él. Aquí hay algo que se llama compartir en reserva, ¿verdad? Entonces, el compartir en reserva es aquí lo que se hace es siempre hacemos solicitudes eh, de acceso, ¿verdad? Entonces, en el lado A, ¿verdad? Eh, podemos ver, ¿verdad? Aquí en el lado A
podemos ver cuando el cliente solicita acceso compartido, dado el estado de negación actual. El archivo aquí, el cliente solicitó acceso y le fue eh, eh, denegado. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la lectura tuvo éxito, ¿verdad?, porque no hubo ninguna denegación. La estructura igual tuvo éxito o ambas, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando se le deniega lectura. Entonces, cuando se deniega lectura, la lectura falla, ¿verdad? La estructura en sí tiene éxito, porque solo se le permite escribir, no leer, ¿verdad? Y cuando, aquí es lo contrario, ¿verdad? Cuando se dan estructura eh, cuando se le dan denegación, ¿verdad? Bueno, solo se le, cuando se le da denegación de escritura, lo único que puede hacer es leer. Y cuando se deniega ambas operaciones, eh, todo falla, ¿verdad? Mientras que aquí, ¿verdad? Eh, aquí vemos cuando el cliente, ¿verdad?, eh, no solicita acceso a un archivo compartido, sino simplemente solicita el estado, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el estado de negación? O sea, si tiene, busca cuál es el estado, ¿verdad? Entonces, si no hay denegación, puede acceder a todos los estados, ¿verdad? Y aquí es la misma tabla, ¿verdad? Si la pueden ver de la misma forma que vimos que recorrimos esa tabla. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el, la compartición o el compartimiento o el compartir archivos en CODA, ¿verdad? CODA es un sistema de archivos, o es una paradigma, o es un tipo de archivos basados en NFS. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que las semánticas de sesión dictan que el último proceso que cierra un archivo propagará sus cambios al servidor y se perderá cualquier actualización realizada en sesiones previamente concurrentes. Ese es un método. Entonces, eh, el, aquí el método, ¿verdad?, para acomodar la compartición de un sistema de archivos, ¿verdad?, utiliza un esquema de asignación especial, ¿verdad?, que guarda ciertas similitudes con el NFS, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando un cliente abre con éxito un archivo F, una copia completa de ese se transfiere a la máquina del cliente, ¿verdad? Y aquí el servidor registra que el cliente tiene una copia de F. Ahora supongamos, ¿verdad?, que el cliente A abrió el archivo F para escritura. Cuando otro cliente B también desea abrirlo, el archivo fallará. Esa falla es provocada porque el servidor registró que el cliente A pudiera ya haber notificado el archivo F, ¿verdad? Entonces, por otra parte, si el cliente A hubiera abierto F para lectura, el intento de un cliente B de obtener una copia del servidor para lectura tendría éxito. También tendría éxito el intento de B para abrir el archivo para escritura si A lo abrió para leerlo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?,
el cliente, ¿verdad? El cliente A, ¿verdad? Abrió el archivo, ¿verdad? Y en la sesión, ¿verdad? El, pues va a invalidar, ¿verdad? Aquí está la sesión, pero aquí vemos algo, algo importante, ¿verdad? Que el cliente, tenemos el cliente B, bueno, el cliente A lee, pero algo que omití decir, es que el cliente A lee para lectura, ¿verdad? Para read. Entonces, lee el archivo y lo cierra, ¿verdad? Pero aquí el cliente B abrió para escribir. Entonces, abre el archivo en el servidor, el mismo archivo F, y aquí cierra, ¿verdad? Aquí cierra, pero el, en el momento en que el, el, en el momento en que el cliente cierra, invalida lo que hizo el cliente, el cliente B. Entonces, esa es una de las problemáticas que, que presentan los archivos, o que presenta la sincronización, ¿verdad? Pero aquí hay algo eh, que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Es eh, eh, cuál es la operación que debe perdurar, la escritura o la lectura. ¿Okay? Y eso es el punto de partida de toda la sincronización de los archivos distribuidos. Aquí podemos ver la, la consistencia y replicación, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que en la aplicación del cliente, ¿verdad? Eh, crea un caché del disco que cuando accede a de un servidor NFS. ¿Verdad? Entonces, aquí cada cliente, ¿verdad? Puede tener un caché de memoria que contenga datos previamente leídos del servidor. ¿Verdad? También puede haber un caché de disco agregado como extensión de la memoria caché, que, que, que se nos puede permitir utilizar parámetros para establecer la consistencia, ¿verdad? De múltiples copias. Aquí podemos ver eh, la, un mecanismo, ¿verdad? De devolución de llamadas en NFS versión cuarto para recordar cuál es la delegación de los archivos, ¿verdad? Pero aquí podemos ver la operación. Primero el cliente solicita un archivo. El, el servidor delega el archivo, una copia, ¿verdad? Y el servidor también recuerda cuál es la delegación. Al final el cliente regresa el archivo, ¿verdad? Y es un archivo ya actualizado, ¿verdad? Otro tema importante es la tolerancia a falla. Aquí lo que tenemos son las fallas bizantinas, ¿verdad? Entonces, el cliente pide, ¿verdad? El cliente pide un archivo y lo pide tanto y lo pide al maestro y recibe varias respuestas. Entonces aquí se hace ajustes
¿verdad? Y aquí las múltiples respuestas, ¿verdad? Puede recibir múltiples respuestas. Y acuérdense que esas múltiples respuestas es lo que corresponde a las fallas bizantinas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay concordancia en las respuestas, entonces aquí el, lo que hace la siguiente fase es comprometer. Aquí se identifican las diferentes respuestas y ya se devuelven. Entonces, aquí, ¿verdad? Eh, para lograr, ¿verdad?, la protección contra fallas bizantinas, ¿verdad?, el grupo de servidores debe componerse de por lo menos tres, eh, tres procesos, ¿verdad? Entonces, 3K, o sea, debe componerse de 3K más 1 procesos. Aquí la parte difícil para lograr esa protección es que hay que asegurarse de que todos los procesos no defectuosos ejecuten todas las operaciones en el mismo tiempo, en el mismo orden, perdón. Entonces, una forma simple de alcanzar ese objetivo es asignar un coordinador que simplemente ponga en serie todas las operaciones, anexando un número de secuencias a cada solicitud, ¿verdad? El problema aquí, desde luego, es que el coordinador puede fallar. Entonces aquí los problemas inician cuando, como se mencionó, ¿verdad?, con los coordinadores que fallan, ¿verdad? Mucho puede suceder con la sincronía virtual, ¿verdad? Entonces aquí los procesos, ¿verdad?, eh, pueden atravesar por una serie de visiones eh, y cada una de esas visiones, los miembros se ponen de acuerdo en los procesos que no sean defectuosos, iniciar un cambio, ¿verdad?, de un cambio de visión cuando el maestro actual puede estar fallado. Acuérdense que los cambios de visión es cambiar, acordémonos de los grupos. Entonces, que en el grupo se cambia la visión eh, 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 en el sentido en que se cambia de coordinador, ¿verdad? Entonces, una parte importante, ¿verdad?, de ese protocolo, eh, una parte importante de ese protocolo depende de que las solicitudes se puedan ordenar de forma correcta, ¿verdad? Entonces, con ese objetivo, se utiliza un mecanismo de quórum, ¿verdad? Entonces, siempre que un proceso reciba una solicitud de ejecutar y una operación eh, con algún número de visión en particular, eh, envía información a todos los procesos y espera hasta que reciba la confirmación de que por lo menos 2K de los procesos, o sea, 2/3, ¿verdad?, recibieron la misma solicitud. Entonces, en esencia, ¿verdad?, aquí lo que, debe existir un número suficientemente grande de procesos que han guardado la misma solicitud y que por tanto es seguro continuar, ¿no? Si no se da eso, si no se da este quórum, entonces lo mejor es reportar las inconsistencias. Ya para terminar, estamos hablando de la seguridad. Aquí podemos ver la arquitectura de seguridad del NFS, ¿verdad? Tenemos del lado del cliente la capa del sistema de archivos virtuales. Entonces, que de forma simultánea tiene control de acceso a la interfaz de
sistemas de archivos locales. Y también tiene acceso al cliente NFS, que mediante el resguardo del cliente establecen RPCs al resguardo del servidor de los RPC, el cual accede, bueno, le da instrucciones al servidor NFS, que en la capa de sistemas de archivos virtual del servidor tiene acceso a los archivos locales. Aquí vemos ya una llamada a procesos remotos seguros según el sistema de archivos de red versión 4. Entonces aquí el cliente NFS, la máquina, ¿verdad? El cliente accede accede al cliente NFS. Aquí y este accede al resguardo del cliente, ¿verdad? De las llamadas de procesos seguros. Y aquí ya esos procesos, llamadas a procesos seguros, utilizan una API, ¿verdad? Que utilizan la encriptación, ¿verdad? La seguridad de ya sea Kerberos, LibKey o alguna otra. Y así se conecta a la red, a este resguardo, a este protocolo, ¿verdad? De llamadas remotas seguras ya del lado del servidor, que utiliza estas APIs, ya sea para Kerberos, LibKey o alguna otra, para cifrar y descifrar los datos, que eso ya le da resguardo. Bueno, y de esa forma llegamos al resguardo del servidor del RPC y accedemos al servidor NFS de la máquina del servidor. Ya por último, ¿verdad? Aquí podemos ver un sistema de archivos seguros. Y aquí vemos que del lado de la máquina del cliente tenemos un programa de usuario. El programa de usuario accede al cliente NFS, el cual mediante RPC, las llamadas a procesos remotos, accede a un cliente de sistema seguro de archivos, el cual tiene acceso a información del usuario. Tiene información del usuario, y de esta forma el cliente SFS se comunica con el servidor SFS, que accede de forma paralela al servidor NFS y al servidor de autenticación. Entonces, con esto terminamos de ver el sistema el sistema basado en archivos distribuidos. Les recomiendo que lean las notas que están adjuntas en la presentación para más información. Entonces, eso es todo por el día de hoy, por el tema de hoy.